katpala karehe walitiairu. ¿Tú qué me traíste? ¡Gente guarisa ya! ¡Por allá, gente! ¡Cobardes! Cuando vengan a nuestra tierra, descansarán bajo la sombra de nuestro respeto. Este proceso a mí me ha parecido muy bien, ya que esto permite que el niño salga adelante. Gracias a este trabajo que se está haciendo con la Fundación Hayekchi, hemos podido ayudar a muchos niños que tienen problemas hasta intrafamiliares, psicológicos. Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a no la violencia, a la paz, me ha enseñado a cómo actuar. A mí el proyecto me pareció chévere, porque siendo yo guayú, ahí sé que podemos rescatar un poco más de la cultura. Me gusta porque uno puede hacer varias personas, puede imitar a la gente que uno quiera y puede ser uno mismo. Vamos a compartir con la gente nuestra cultura, sea el guayú. Son alrededor de 200 niños que en estos momentos se están dedicando a un arte, como es el teatro.
qué tanta indiferencia? Este proyecto, que se hace a través del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, ha posibilitado que por primera vez a estas comunidades les llegue el teatro como una estrategia para la transformación social, como un espacio de reflexión crítica y como un espacio también recreativo. En el marco del proyecto Cuyama han realizado talleres de yonna, el toque de instrumentos, de juegos tradicionales, de rescate del guayunaiki y de hayechis, de teatro ritual, intentando dejar esa semillita del teatro en cada una de las comunidades. Wamun wayaka wayukan anashana este proyecto Cuyama Wamakaria sentirinshia la intraministerio ka spula wanok tan hati hota wamana hati tu wakwai pakanoni timoto in wanshia.